9. Sí, ahí vamos a charlar. Xavier. Bien, Brunella, Xavier, Marcos, Ayelén, Rocío. 4, 6, 8. Francesca y Jamie. Bien, me falta Francisco, me falta Ariel. ¿Tuvieron parcial recién de matemática? No, profe, lo pasaron para el jueves que viene porque vio que se cortó la luz Ajá, y bueno, tuvieron problemas con compañeros. está, bien. Bueno, ¿y tuvieron clase recién o tampoco? Sí, sí, continuamos con los temas. Ah, bien, genial. Bien, de Francisco, ¿saben algo? Natalia Francisco y de Ariel Villamayor y de Ayrton. Me faltan esos tres. ¿Está conectado Francisco, profe? No lo veo. Ah, sí, no lo veo. A ver. Acá estoy, profe. Ahí está, ahora sí me parece. Tenía la pantalla distinta. Bien. 2, 4, 6, 8, 9. Me está faltando alguien. Ahí está. Bien, ahora sí. Bueno, genial. Ariel, ¿saben algo? Que estuvo ausente la clase pasada también. ¿De quién, profe? De Ariel Villamayor. No, profe, yo no sé nada. Bien. Bueno. Eh, ya arrancamos, ¿eh? Un segundito. Estoy armando la Profe, planilla. ¿te puedo hacer Sí, unas preguntas? sí. Decime. ¿Los trabajos prácticos que has subido tienen calificación para los parciales? ¿No? No, pero bueno, acuérdense que habíamos charlado que, bueno, si están medio al límite en un parcial y trabajaron e hicieron, digamos, todos los prácticos, o por lo menos lo intentaron, digamos, se tiene una consideración. Si están al límite de aprobar o desaprobar y en la práctica o durante las clases, digamos, no, en los prácticos, básicamente, no participaron, bueno, no tendrían ese plus, digamos. Esa era un poco la idea. Claro. A ver, denme un segundo. No, solamente lo preguntaba porque por ahí muchos no me consiguen los horarios para hacer algunos trabajos. Hay dos Está bien. materias donde me costaron un montón, en mi caso al menos, y tuve que ir a particulares. Ajá. Entonces mucho tiempo no me alcanzaba para hacer los trabajos. Pero Bueno, bueno, voy a hacer el esfuerzo de salir bien en los parciales. bien, genial. Sí, o sea, a ver, todo se resume en eso, digamos, ¿sí? Si están muy flojos, pueden llegar a tener una ayuda o una consideración, digamos, ahí estaría el que nombraba, si participaron en la práctica. Eh, si, digamos, si no entregaron nada, bueno, nada, no se tiene en cuenta, digamos. Bien, denme un segundo. Ahí. Bueno, nos vamos a volver otra vez con la plataforma, así charlamos un poquito. Bueno, eh, a ver si ya lo están viendo. Bien. Bueno, chicos y chicas, van a ver, sí, acá la clase de hoy, la última teoría, ¿sí? De la materia. Es la clase número 13, nos quedan la semana que viene y la otra, ¿sí? De clases del cuatrimestre. Acá este es un paper
de lectura, ¿sí? Si les interesa lo pueden chusmear. Es del Distrito Minero de Andacollo, de la parte minera, digamos, que es lo que vamos a ver hoy, ¿sí? Vamos a ver, ¿sí? Los conceptos generales de yacimientos y de minería, ¿sí? De geología minera, como bien dice la teoría. Es cortita, ¿sí? Así que no se asusten demasiado. Y después vamos a hacer un repaso, ¿sí? De lo que entra, ¿sí? En lo que es el segundo parcial, ¿sí? Que es la semana que viene, que es desde la unidad 3, ¿sí? De Geología General, de Geología Estructural, mejor dicho, perdón, y de Rocas Sedimentarias, ¿sí? Perdón, Rocas Sedimentarias, que es unidad 3, la unidad de Geología Estructural, que es unidad 4, y ya después unidad 5, que es lo que estuvimos viendo la semana pasada, ¿sí? Y la anterior, junto con la parte de geomorfología y lo que vamos a ver hoy de geología minera, ¿sí? Ya estamos llegando al final de la materia, ¿sí? Así que bueno, antes de eso, estuve mirando los perfiles, ¿sí? La gran mayoría tuvieron los errores bastante similares, ¿sí? Acuérdense de que la columna estratigráfica va siempre de más antiguo a más moderno, ¿sí? Entonces, los sedimentos modernos van a ir siempre arriba del todo, ¿sí? Que son los últimos en depositarse. Y después, digamos, si miraban la hoja geológica, estaban en la hoja geológica está en orden, entonces si, digamos, si copiaban el orden de las formaciones, eh, incluso era en orden ascendente de números, ¿sí? Con lo que estaban con las formaciones que interceptaba el perfil, les iba a quedar en orden, ¿sí? O sea, algunos les quedó el relleno moderno mal ubicado, ¿sí? Otros los hicieron de más moderno, más viejo, ¿sí? Que eso está invertido. Y después, bueno, tal vez por lo acotado que era el perfil, ¿sí? En cuanto a distancia horizontal y a la escala, quedaban, sí, los buzamientos empinados, pero bueno, con que sepan, digamos, que no es la realidad y que tenemos que tratar de bajar el buzamiento lo más posible, eh, está bien, ¿sí? La mayoría lo dibujaron bien, ¿sí? Salvo estas pequeñas correcciones que les comentaba recién. Respecto al práctico 8, a los que lo entregaron les mandé la corrección, ¿sí? Los había leído y bueno, hoy hice una corrección rápida, ¿sí? Se los mandé por mail a cada uno, porque no sé si puedo cargar el archivo nuevamente acá en la plataforma, me parece que no, o nunca lo intenté. Así que bueno, en líneas generales, cuiden la redacción, ¿sí? O sea, una herramienta importante es releer lo que escriben, ¿sí? O sea, ustedes, digamos, cuando uno escribe, es importante volver a leer lo que escribió y sobre todo tratar de que se entienda, ¿sí? O sea, usar bien los conectores, usar bien los tiempos, usar bien cuando me refiero a algo anterior, ¿sí? Que tenga una continuidad, digamos, si uso el punto seguido, tengo que estar hablando de un tema similar, ¿sí? No cambiar de tema rotundamente, o al revés, si voy a seguir hablando de la cuenca neuquina, por ejemplo, o de los reservorios no convencionales, no usar el punto aparte, ¿sí? Si estamos hablando del mismo tema, eh, se debe mantener siempre en un mismo párrafo, ¿sí? Si en cambio venimos hablando de la cuenca, por ejemplo, y vamos a empezar a hablar de los no convencionales, si bien hay una relación, estamos cambiando de tema, ¿sí? Y ahí sí podemos usar un punto aparte, por ejemplo, ¿sí? Que bueno, es un poco lo que estuve viendo. Pero bueno, el principal consejo es que una vez que escriben, ¿sí? Lo relean y realmente analicen si se entiende lo que están escribiendo, ¿sí? O si ustedes mismos entienden lo que escribieron. Y también si se puede leer corrido, sin pausas ni dificultades, ¿sí? Eso también es importante. Y recuerden que están usando la compu, entonces los errores de ortografía, ¿sí? Inaceptables. Si ustedes me dicen, bueno, lo hice en papel, se puede llegar, no a aceptar, pero se puede llegar a entender, pero con la compu, teniendo todas las herramientas y teniendo el Google para buscar una palabra que esté en duda, no hay lugar, ¿sí? Para ese tipo de errores, ¿sí? Que bueno, es un poco lo que charlábamos para el primer parcial
y que es algo que me interesa que lo tengan en cuenta para el segundo, ¿sí? El segundo parcial va a ser en la plataforma, como ya les adelanté, que va a ser online, y van a hacer una serie de preguntas, algunas a desarrollar, otras verdadero o falso, para justificar, ¿sí? A ver, esto, un tema ¿Vamos a sobre usar Word, este tipo de profe? preguntas. ¿Cómo? Disculpe que lo interrumpa. ¿Vamos a usar el Word o va a ser como un tipo cuestionario, como Como un cuestionario, claro, exactamente. O sea, van a o tener, sea, no digamos, la vamos a tener pregunta que y van a ir escribir en Word? contestando. ¿Cómo? No vamos a tener que ir contestando en Word, o sí, hacemos la cosa ahí y vamos contestando ahí en Word, No, justificando. no, no. A ver, pueden usar el Word para evitar los errores de ortografía y después copian y pegan directamente a la plataforma. Eso es un tip que les Mm, puede llegar a servir, digamos. Eh, o sea, la respuesta va a tener que estar en la plataforma, no van a tener que cargar ningún archivo, ¿sí? Lo van a tener que escribir directamente en la plataforma. Pero ese ajá. es un tip bastante bueno, digamos, que les puede llegar a servir a varios. Sí, para la O ortografía, sea, sí, yo también. exactamente, tienen el Word abierto, leen la pregunta, Sí, la pero responden en el Word, ¿sí? y Copian y pegan después, después en la plataforma y siguen con la siguiente. Eso es una buena forma, ¿sí? de evitar los errores de ortografía. sí, profe. Y las puntuaciones, las comas, etcétera, etcétera, ¿sí? Sí, sí. Y después, lo que les decía respecto a las preguntas verdadero y falso, ¿sí? Si se les pone justifique, ¿sí? No quiere decir que es falsa, ¿sí? Muchas veces se puede justificar Claro. cuando la afirmación es verdadera. Entonces, ahí es donde se evalúa el concepto, digamos, ¿sí? Si lo tienen o no. Así que bueno, la idea del examen es esa, ¿sí? Un examen en la plataforma, ¿sí? Donde van a tener que responder preguntas a desarrollar, como los cuestionarios que estuvimos haciendo. Por supuesto va a ser más extenso que un cuestionario. Oh, Y van a tener preguntas verdadero y falso y preguntas de opción múltiple o multiple choice, ¿sí? Eh, ahí esas preguntas todavía no las terminé de armar, así que no sé si van a ser de una sola opción o de varias, ¿sí? esa es Eh, marcar la correcta, profe. la o las correctas, ¿sí? Ah, pero es marcar nomás, Eso, claro. Ujú. exactamente. Así que bueno, la idea Profe, disculpe de... que Sí, decime. perdón, que soy repesada. El coloquio, ¿cómo, Sí, profe, el coloquio lo va a tomar en este mes? ¿Todo en este mes tiene que ser? sí, sí, a la otra semana, Ah, y va a ser oral, exactamente, sí. ¿Qué día, profe? así por acá. ¿Cómo? Porque el 21 es feriado. Sí, todavía me habían dicho que por ahí no era, así que no sabría contestarles, pero va a ser en algún momento de la semana, digamos, ¿sí? A ver, estamos sujetos a que tal vez el feriado lo muevan o lo suspendan por la pandemia, entonces, nada, vamos a ver, digamos, sobre la marcha. Si no, tendremos que elegir un día, digamos, que ustedes no tengan clase o no tengan examen y lo tomaremos ahí, Claro. ¿sí? Eso lo tengo que coordinar también con las chicas de la oficina del IFES. Profe, póngale que nosotras, no sé, un ejemplo, desaprobemos el coloquio. Ujú. ¿Volvemos a hacerlo o ya eso ya es imposible así de... No, no, en ese caso, digamos, pasás al final, ¿sí? Pero, Ah, a ver, no, a mí no. si les fue bien en los dos parciales, digamos, es difícil que les vaya mal en el coloquio, ¿sí? Piensen En el coloquio, que sí. si llegan al coloquio, les fue bien en los dos parciales, y sobre todo en el segundo, que fue hace una semana. Entonces, digamos, lo que tendrían que repasar es la primera parte de la materia. La segunda se entiende que Sí, ya la tienen sabida, ¿sí? claro. Como les dije, es un repaso, el coloquio no es, digamos, un examen tan formal como el Ah, no final, va a ser tan digamos, extenso. ¿sí? Eh, claro, en el final sí se toma todo y se espera que se sepa todo. En el coloquio es más una charla, sí, o sea, no quiere decir que no tengan que saber, sino que esto que les estoy diciendo, si ya les fue bien en los dos parciales, tienen conceptos, ¿sí? suficientes como para defenderse en el coloquio, ¿sí? Profe, Ah, bueno, disculpe, no escuché si era oral o escrito. Oral, sí. Ok. Va a ser oral con una videollamada, van a tener un Cada horario cada uno, seis. individual, ¿sí?
Oh, y van a ir conectándose, ¿sí? A Ay, medida. no, profe, qué nervios, yo me muero. profe, No. pero si todos vamos a un coloquio porque bueno, ya digo hemos. No, pero si van a un coloquio, se supone que Nosotros están ya todos. estamos en el coloquio, ya nos vemos ahí. Por qué no se puede hacer grupal, no? No, no, es individual. Si no, ponemos una nota grupal, hacemos un promedio al que le fue mal y al que le fue bien, y Ah, no, hacemos un sí, promedio y tiene listo. razón, tiene razón. La nota es individual, ¿sí? Entonces el coloquio también va a ser individual. Profe, disculpe. Sí, no sé quién me habla. En el caso del final, ¿cómo sería el tema? El final, la verdad que tendría que hablar con IFES, ¿sí? Entiendo que va a ser escrito y oral, ¿sí? O sea, tengo que hablar con IFES a ver si el instituto me exige, digamos, tomarlo de una manera determinada o de otra, o si me, digamos, o me da la libertad de elegir, ya sea oral, escrito o oral y escrito, ¿sí? Generalmente tomo un examen oral y la parte práctica, ¿sí? Por ejemplo, en nuestro caso, algún ejercicio de escala, ¿sí? De manera escrita. Eh, Se me ocurre ahora en este momento, ¿no? Pero también puede ser algún cuadro de las rocas que estuvimos viendo o de cualquier otro tipo de ejercicio de práctica. Entonces, generalmente la teoría es oral, ¿sí? O por lo menos como lo tomo yo. La teoría es oral también individual y la práctica es escrita, ¿sí? Bueno, en este caso online con la plataforma, ¿sí? Si es que no volvemos a la presencialidad antes, que lo dudo por cómo está la situación. Así que no lo tomen, digamos, como definitivo, pero seguramente sea de esa forma, ¿sí? Una instancia oral y una parte práctica escrita, ¿sí? Todo en el mismo día y en el mismo momento, ¿sí? No es que van a tener 2 días distintos el mismo examen, ¿sí? Dale, Eh, profe, gracias. de nada. Así que bueno, eso eran las novedades, ¿sí? El lunes que viene, 20:40, ¿sí? Arranca el examen, lo van a encontrar acá abajo, ¿sí? Se les va a habilitar 20:40 en punto y van a tener el tiempo suficiente, ¿sí? Para responder todas las preguntas, ¿sí? Había preguntas sobre el práctico número 9. Alguien me había consultado, ¿puede ser? Sí, sí, profe. No sé quién Em, me habla ni cuál era la pregunta. Voy abriendo el mi- Google. A ver. Jazmín, ¿me preguntabas? sí. Decime. Profe, yo lo hice todo, pero no sé si estará bien porque estaba medio complicadito. Bueno, decime, vamos con Jazmín primero y después hablamos con el resto. Decime, Jazmín, cuál era tu consulta. Que yo no sé, o sea, yo la forma la saqué como sinclinal y anticlinal, o sea, dos, una montañita y otra, y otra una montañita, para hacer A el Un mí me dio pliegue, igual. ¿sí? Un puede pliegue y ser, otro Me profe, da pliegue. igual. sí, Bueno, en el de ahí lo vamos a Zapala. analizar. Ah, bueno, A Bueno, pues mí me me ese dio. des. es el práctico 8, no el 9, ¿sí? El de Zapala. No, es el 9. No, Ah, el 9 no, es en entonces, People ¿este New cuál es? Who, es el perfil de Google Earth, Espera. ¿sí? El de Zapala era un anticlinal, ¿sí? ¿Se acuerdan? Ah, cierto. Ah, es que estaba cerquita de Zapala, es que lo estoy haciendo y no, me cuesta mucho usar el Google Earth, Bueno, pero estaba cerquita de Zapala. bien, Bueno, y podría explicar. bien. ¿Cuál es la pregunta entonces? Porque me hablaste de Que pliegues si y era el es, de Zapala. ¿Cómo? no, que entonces es inclinal y es anticlinal. ¿Cuál? El del trabajo nueve, profe. Bien, ¿O vamos al no? 9 entonces. Bien, al resto más o menos lo Sí, pudieron por favor. analizar, ¿qué les Ahí parece? analicemos todos juntos. A mí también, profe. A mí me dio un pliegue anticlinal y un pliegue sinclinal. Bien, ¿y en qué parte sería el ¿Y anticlinal y en cómo, qué parte y el cómo te diste sinclinal? cuenta?
Bien, buena pregunta. ¿Cómo se dieron cuenta? Y Me el di cuenta sinclinal por está en ¿cómo se llama? A ver si están viendo la yo pantalla. porque fui siguiendo más o menos las rocas, profe. Bien, Sí, yo bueno. también, lo mismo. Ujú. Bueno, ¿y dónde más o menos Y encontraron los Y por las contactos entre las curvas de nivel, formaciones? profe. Las curvas de nivel también te ayudan al pliegue. Bien, ¿y dónde? Acá no se ve ninguna curva de nivel, ¿sí? Salvo que la hayan graficado, digamos. No, pero claro, yo yo la grafiqué. no sé qué me hice la geóloga, no sé qué me pasó, pero yo estaba marcando líneas Donde, donde veía así algo donde está, interesante, bien. profe, Sí, donde está ese como laguito, puede ser, ese es el como como un pocito, cuál era ese? ¿El sinclinal puede ser? bueno, ¿O el anticlinal? cuidado, porque cuando hablamos de sinclinal o de anticlinal no estamos hablando de una elevación Un o pozo. de una depresión, ¿sí? No necesariamente, ¿sí? El anticlinal y el sinclinal no es ni una montaña ni un pozo, ¿sí? O un socavón o un valle o lo que sea. El sinclinal y el anticlinal son pliegues, ¿sí? Podemos tener un Ok, sinclinal que esté en un cerro, ¿sí? Y va a estar elevado y va a tener la forma, ¿sí? De U que estábamos viendo en la clase estructural, ¿sí? Bien, entonces, vamos a tratar de primero separar, ¿sí? Por lo menos algunos contactos que se vean así rápidamente, ¿sí? Fíjense que, por ejemplo, acá tenemos un contacto, no sé si lo alcanzan a ver, vamos a cambiarle el color, más o menos, ¿sí? Lo podemos hacer un poco más, con un poco más de Sí, detalle, pues si quieren, ¿sí? Ahí puede haber uno o puede haber otro, ¿sí? Vamos a subirle un poquito el cursor, ahí va. Sí, tres. 4, profe, ahí se ve. Ujú. Bien, uno, dos, sí, acá estaría el otro, más o El menos, 3 y el 4. sí, ahí. Y acá más o menos, sí. Rápidamente podemos Profe, separar, sí, en una, dos, tres, cuatro, cinco formaciones, sí. Incluso fíjense que si, por ejemplo, este lo siguen, ¿sí? Lo seguimos un poco más, fíjense que acá tenemos una diferencia, ¿sí? De color y de textura. Entonces podríamos incluso separar, digamos, en esta barda otro contacto más, ¿sí? No sé si lo alcanzan a ver. Incluso acá adentro puede haber otro, ¿sí? Pero bien, lo que nos interesa es saber la orientación de las rocas, ¿sí? Digamos, esta diferenciación en cantidad de formaciones, ¿sí? Como no tenemos demasiada información, podemos, digamos, hacer esta separación rápida, ¿sí? A ojo, incluso entre cada una de estas, ¿sí? También podríamos tener otro contacto acá, otro contacto acá, otro contacto acá, ¿sí? Tendríamos que ir al campo y tratar de determinar qué tipo de roca es cada uno, ¿sí? Entonces, en un principio, con que hayan podido diferenciar, digamos, estas cinco formaciones, ¿sí? Una, dos, tres, cuatro, cinco, o A, B, C, D, no importa, como la hayas nombrado, ¿sí? Eso ya es suficiente. Y lo que nos interesa ahora es saber hacia dónde están inclinando, ¿sí? O si están plegadas o no. Por supuesto que horizontales no están, ¿sí? ¿Por qué? Porque si, como estábamos viendo recién, ¿sí? Si miramos un poco, vemos, ¿sí? Que estamos en presencia de una barda, e incluso si al perfil le hacíamos el perfil de elevación, ¿sí? Vemos que teníamos un relieve, digamos, un desnivel importante, unos 300 metros, ¿sí? A ver, importante. Importante a los fines de, digamos, determinar hacia dónde están inclinando. Si, de nuevo, si pensamos en los casi 8 kilómetros que son de ancho del perfil, 300 metros es poco, ¿sí? Pero bueno, fíjense que acá tenemos en 700 metros de horizontales, ¿sí? O planimétricos,
tenemos, ¿sí?, unos 200 metros de desnivel, lo cual es bastante importante y fíjense que estamos justo ahí donde les mostraba recién, ¿sí? Sería la barda esta, ¿sí? Esta que está acá. Y esto todo es una barda grande, ¿sí? Muy similar a lo que vemos en Rincón yendo para Puerto Hernández, ¿sí? No sé si alguno conoce, ahí cerca del río. Entonces, bueno, de nuevo, lo que nos interesa es saber hacia dónde están inclinando las rocas, ¿sí? Fíjense que, como habíamos visto en la clase anterior, tenemos esta especie de escalón, ¿sí?, que nos da una pista, ¿sí? No sé si lo alcanzan a diferenciar. Entonces, fíjense que si miramos así, estamos viendo que, digamos, la roca se mete hacia la pantalla, ¿sí? Y si yo me doy vuelta, estoy viendo que la roca viene hacia mí, digamos, o hacia abajo. No sé si se entiende lo que estoy diciendo. Fíjense ahí, ¿sí? Esta perspectiva, ¿sí?, nos indica que estamos, ¿sí?, de esta manera. ¿Se entiende? Si nos damos vuelta, Sí, 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 más o menos se entiende. Sí, profe. perfecto. Entonces, digamos, este por ahí era el más fácil de ver, ¿sí?, justamente por estas evidencias en la geomorfología, ¿sí? Sí. Ujú. Bien. Y ahora vamos a la barda, que es lo que nombrábamos recién, y fíjense que si miramos la barda, vemos, ¿sí?, la estratificación, y vemos que es bastante similar, ¿sí?, a lo que charlábamos recién, ¿sí? Fíjense que es algo así, ¿sí? Fíjense que si nos paramos de esta manera, ¿sí?, vemos cómo, digamos, los estratos se meten dentro de la barda, o sea, están inclinando hacia la barda, y si nos paramos de esta otra manera, ¿sí?, vemos cómo, digamos, se inclinan hacia nosotros o se van metiendo hacia abajo de donde estamos. No sé si se entiende lo que quiero decir. Sí. ¿Ven las líneas? Sí. Bien. Entonces, fíjense que ya tenemos una, bueno, esta, por supuesto que también está inclinando hacia ese mismo lugar, ¿sí? Digamos, Ujú. es más plano, ¿sí?, pero está hacia en el mismo sentido, ¿sí? Esta es lo mismo, y acá, por ahí no se ve muy claro, pero también, ¿sí? Fíjense que acá tenemos otra misma evidencia, tal vez con menos densidad, pero se ve, digamos, lo mismo, incluso por ahí se ve un poco más claro, ¿sí? Eh, Ujú. acá, ¿sí?, que en los anteriores. Fíjense que ahí sí se ve cómo está inclinando hacia abajo, ¿sí? No hacia el noroeste, sino hacia el sureste, Claro, sí. ¿sí? A ver si lo dibujo. Esto, ¿sí?, lo alcanzan a ver. Ahora Sí. lo pongo más transparente. Sí, sí se ve. Bien. Entonces, digamos que ahí también, ¿sí?, vamos en este caso hacia arriba, o si lo ponemos respecto al norte, es hacia el suroeste, ¿sí? Si tenemos el norte hacia Ujú. arriba, el norte, bueno, norte, más o menos, ¿sí? Estamos hacia el sureste, la flecha nos está apuntando hacia el sureste, ¿sí? El norte lo tenemos acá, pero bueno, si ponemos la flechita, bueno, es más fácil de indicarlo. Entonces, fíjense que todo esto que tenemos acá inclinan hacia un mismo lugar, ¿sí? No quiere decir que no exista un Sí. pliegue, sino que el pliegue es más grande que el perfil, ¿sí? Sí, ese sí me quedó así, profe. Bien, si seguimos de este otro lado, fíjense que tenemos lo mismo, pero en sentido contrario, ¿sí? Fíjense de este lado. ¿Lo alcanzan a ver Sí, ahí? van De bajando. nuevo, los escalones, ¿sí? O los contactos entre los ¿Puedes estratos. apagar tu micrófono, Has, por fin? Porque se escucha todo. Lo vemos, sí, de nuevo, pero en sentido contrario. Entonces, si nos alejamos un poco, vamos a ver que, en definitiva, en profundidad, ¿sí?, lo que tenemos es un anticlinal, ¿sí?, eh, con una escala mayor, ¿sí?, o digamos un tamaño mayor al del perfil, ¿sí? ¿Se entiende? O sea, de este lado, del lado sureste, ¿sí?,
los estratos busan hacia el sureste y del lado noroeste los estratos busan hacia el noroeste, ¿sí? El eje del pliegue, ¿sí? Coincide con el río, ¿sí? O el cuerpo de agua, Sí. no me acuerdo en este caso, en esta ocasión cómo se llama, el río. Entonces, a un lado, ¿sí? Busan hacia un lado y hacia el otro en el sentido contrario. Incluso, fíjense que si seguimos estos estratos y nos vamos, ¿sí? hacia el, digamos, hacia el norte, noreste, está un poco, tal vez un poco más claro, ¿sí? No sé si se alcanza a ver. Ven cómo están, ¿sí? Todos los estratos y están busando hacia la barda, ¿sí? Están inclinando hacia la barda, que es lo que, en definitiva, si lo seguimos, ¿sí? Tenemos justamente esa inclinación, ¿sí? Entonces, bueno, después, una vez que, digamos, analizaban eso, les restaba después dibujar, ¿sí? Los estratos busantes, en este caso hacia la derecha, ¿sí? Todos iguales, o sea, todos con el mismo ángulo, no iguales, pues tienen distintos anchos de afloramiento, eh, pero en definitiva ese era el análisis que debían hacer, ¿sí? No ¿No sé si... hacía falta marcarlo, profe, en la escala ni nada de eso? ¿Cómo? Que si, o sea, tendríamos que después para eso pasarlo a Claro, la dibujar escala, el ¿no? perfil, digamos, exactamente. Dibujar el perfil. La escala vertical Ah, la tenían bueno. que cambiar, ¿sí? Para que no fuera tan abrupta, digamos, y dibujar, digamos, la geología debajo de la tierra, ¿sí? Las rocas. Y en este caso, fíjense que, bueno, entonces, si todos busan hacia la derecha, ¿sí? Todos los estratos, ¿cuál sería el estrato más viejo? ¿El de la izquierda, el del medio o el de la derecha? Pregunta de parcial o de final. Ay, Sin miedo. Sí, está Derecha, digamos, me la bueno, juego. ¿por qué? el más viejo es el que está abajo, profe. Bueno, y entonces, si están Y todos, los más nuevos se van arriba. bueno, si están todos usando hacia la derecha, no sé, creo que lo ven así en la pantalla, espero que no se los dé vuelta El la compu. primero, el profe, el del lado izquierdo. Este, Mm. bien, bueno, entonces, si digamos, Uy, si todos ay, usan, vamos a cambiar el color, y todos usan de ese. esta manera, ¿sí? El primero es el. El Ujú. más antiguo, ¿sí? Va a ser Sí, el de la izquierda, y los ¿sí? otros. De nuevo, El y más de nuevo, fíjense que habíamos dicho que estábamos ante una estructura, ¿sí? Anticlinal. Entonces, también coincide con lo que habíamos dicho del anticlinal. El anticlinal, recuerden que en el núcleo del anticlinal siempre está la formación más antigua, ¿sí? Que Ujú, sería sí. justamente, en este caso, sería la primera formación o la izquierda, digamos, o la Me- 1 que habíamos dicho inicialmente, ¿sí? ¿Se entendió por qué es la más Sí, profe. antigua? Sí. ¿El Sí, resto? sí, profe. Bien, genial. Sí. Así que bueno, Profe, digamos, el entonces, perfil solamente tenían que dibujar los estratos inclinando hacia la derecha o hacia el sureste en este caso, ¿sí? ¿Se entiende? sí, está mal, profe, si nos da, como decíamos con Jazmín, un pliegue anticlinal y un pliegue sinclinal. O sea, si lo O ponemos en sea, el perfil. ¿Entiende lo Sí, que así le como lo decimos? está mostrando, ahí como lo está mostrando esas cositas rojas que salen ahí. No me acuerdo cómo se llama. Eso, Esa, la escala. claro. Es- estas, las negras, No, no, la escala que sacó usted ahí. el perfil decís. Claro, pero Sí, yo el no me perfil guié que por lo... ahí, solamente me fui guiando por las rocas y bueno, y eso, y me dio un pliegue anticlinal y Claro, sinclinal. pero Bueno, pero a ver, tengan en cuenta que dijimos que están todas inclinando hacia el mismo lugar, digamos, ¿sí? Entonces, Claro. en este Ujú. caso, tenemos un pliegue, Anticlinal. ¿sí? Pero no, digamos, el pliegue es más grande que el perfil. Si dentro del perfil no tenemos pliegue, ¿sí? No No. vamos a tener, digamos, esta estructura. Ujú. Que se me ocurre que les puede haber llegado a pasar algo así.
Sí, O- profe, sí. Bueno, no, de lo... Ay, a Bueno, mí por me ahí, dio así, se lo muestro, miren. por ahí confunde esta parte, ¿sí? Que está por ahí, parece que está inclinando de más, ¿sí? Pero en definitiva está todo inclinando hacia el mismo lugar, ¿sí? Que es como lo Ah, habíamos entonces dibujado. voy a tener que cambiar. Es ¿Y cómo todo, sería ¿sí? entonces? Porque eso es lo que me cuesta dibujar a mí, porque no... Anticlinal Digamos, sería. ah, denme un segundo que lo vamos a dibujar en el programita y se va a entender mejor. Ay, sí, mejor ahí, sí, profe. Profe, yo de escala usé 1 en 25.600. ¿Está mal? ¿No se ve tan real? Tendría que verlo, pero, o sea, tratemos de que sea un número redondo, ¿sí? O sea, 20.000. 1 en uno en 20.000. 20.000, uno en 25, uno en 30, ¿sí? Ah, bueno, profe, sí. Bien. Tiene que quedar, ahí copié, digamos, el que estábamos haciendo recién, ¿sí? Vamos a hacerlo rápido, algo así. Y les tendría que quedar, Sí, profe, así me quedó. Pero ahora no sé cómo pintar, o sea, cómo marcarla. ahí vamos, les tendría que quedar, ¿sí? Ya habíamos dicho que eran 5 formaciones, ¿sí? Entonces, Sí, más o sí. menos, ¿sí? Algo así, ¿sí? Lo estoy haciendo muy rápido, ¿eh? Pero la idea es esa, ¿sí? Después, bueno, esto digamos, lo pintan, ¿sí? De algún Entonces, color y les profe, queda, ¿sí? disculpe que lo interrumpa. Entonces, no, en realidad no había que marcar las curvas de nivel, profe, porque yo no sé qué me pasó. Yo ahí miraba curvas de nivel, no sé qué me hacía la... No, 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 no había curvas de Ah, era nivel, solamente, claro, era solamente la roca, con el razón yo no perfil, veía las curvas de nivel aún. Ajá. exactamente, algo Ah, así, ¿sí? ah. Le vamos cambiando los colores, lo estoy haciendo rápido, ¿sí? Pero algo así, digamos, ¿sí? Después, tiene otro color, vamos a poner el número, Profe, ¿sí? con cuando ahí marcamos las rocas, nosotros con esa, ¿cómo se llama? Lo rojito, eso me olvidé, ay no, la escala, Sí, vio que usted va corriendo y tiene como una flechita que nos va diciendo cuántos metros está, digamos, por decirlo así, en el Google. a ver, dame un segundo. Nosotros, bueno, Esa ahí sería la fue escala topográfica, ¿o no? ¿En el Google Earth o La- dónde? No, yo Ese que decía está ahí, que porque cómo sabemos, yo decía, para marcarlo después ahí en el perfil. O vos sea, decís el para perfil hacerle escala. topográfico. Hablen de a una, por favor, porque si no, no se entiende nada. Que creo que ella dice que es el perfil topográfico, que hay que marcar, póngale que no sé, 950, 1050, Sí, 1150, ¿o sí. no, Brune? Claro, eso Sí, sí, a medida de acá las Ese, hay que rocas, ir después marcando, del perfil. digamos, dependiendo de la escala que claro, usen, ¿sí? Acá van poniendo los valores, ¿sí? 950, dependiendo de la escala que claro, hayan porque usado, después se van de eso que poniendo. le sacó screenshot usted, de ese cosito rojo que está ahí está la escala, ¿o no? Bueno, a ver, la escala la determinan ustedes, acuérdense, ¿sí? Ustedes Sí, lo que porque sacan dijo acá que iba a son los resaltar. valores de altura, ¿sí? Que tiene cada sector del perfil. No, o sea, por ejemplo, este punto de acá, ¿sí?
oeste, sabemos que es 1200, ¿sí? Nos lo está diciendo. Entonces, el perfil nuestro tiene que arrancar acá en 1200, ¿sí? ¿Sí? ¿Hasta ahí se entiende? Si Ah, nosotros, sí, sí, eso sí. bueno, si nosotros usamos una escala vertical, por ejemplo, de 1 en 5000, ¿sí? Más o menos no, 1 en 5000, nos estamos diciendo que 1 centímetro son 50 metros, ¿sí? Entonces, si acá tenemos los 1200, ¿sí? 1 centímetro más arriba, vamos a medir 10 milímetros o 1 centímetro, 1 centímetro más arriba, ¿sí? Tenemos los 1250, ¿sí? Ahí. Entonces, fíjense que ahí tenemos, ¿sí? La escala hecha con 1 centímetro, o sea, cada 1 centímetro de 50 metros, que es 1 en 50.000. 1 en 5000, perdón. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Entonces, si vamos al perfil de Sí, sí. Google y nos dice, por ejemplo, vamos a suponer, acá nos dice 1285, ¿sí? Supongamos que es 1300, ¿sí? Acá el tope, la parte más alta, ¿sí? Entonces, para llegar a 1300 tendríamos que subir 50 metros más, ¿sí? O sea, 1 centímetro más para arriba. ¿Se entiende eso? Sí, Bien. Entonces, del 1250, ¿sí? Venimos acá, 1300, ¿sí? Entonces, lo que nosotros dibujemos tiene que empezar en 1200 y llegar, ¿sí? Al 1300 de alguna manera, ¿sí? Esto después lo dibujan ustedes interpretando, o sea, para llegar a 1300 puede llegar, digamos, suave y bajar, ¿sí? O dibujarlo así, 1300. Esto no es real, digamos, ¿sí? Si miramos acá, vemos que la pendiente es bastante suave, ¿sí? Entonces, tenemos que llegar de 1200, dijimos, a 1300 acá más o menos, ¿sí? Ahí lo hice con muy poco pulso, y, ¿sí? Y después de acá ya empezar a bajar, ¿sí? ¿Se entiende? Fíjense que una escala 1 en 5000, digamos, está bastante exagerado, ¿sí? Si hubiésemos usado 1 en 10.000, ¿sí? En donde 1 centímetro son 100 metros, ¿sí? Le saco los dos ceros y ya puedo ver cuántos metros son. En este caso, este centímetro, ahora en vez de ser 50, son 100 metros. Entonces, este pasa a ser 1300, ¿sí? Y este pasa a ser 1400. ¿Entiende? Entonces ahora, en esta parte, en vez de empezar desde acá, tengo que empezar desde acá. Entonces fíjense Sí, y se va a ver mejor. que queda, ¿sí? Bastante más suave Sí, no se ve tan que exagerado. antes, ¿sí? Exactamente, algo así. Queda más real. Y después vamos bajando hasta la otra parte, digamos. Pero bueno, o sea, de acá lo que ustedes tienen que sacar es el valor de altura, no la escala, ¿sí? No, bueno. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. Sí, profe. Eh, Bien, el resto, ¿alguna pregunta de perfil? ¿Alguien más que tenga alguna pregunta más? Quedó medio feo. No, profe, yo ahí entendí. Ahora sí, Bien, no era tan complicado. A mí me encanta complicármela. bueno. ¿Y preguntas sobre el mapa geomorfológico? ¿Puedo mirarlo? No, a ese yo ese está lo bueno, hice así profe. nomás, no sé si estará bien. Bueno, ¿qué pudieron ver ahí? Si usted lo quiere explicar, yo le... ¿Se acuerdan que No, habíamos no lo hablado? encuentro todavía ¿Sí? hacia en quién es.
¿Se acuerdan que habíamos hablado Sí. de la parte volcánica? ¿Sí? Zona Que está volcánica. del lado mendocino y acá en el sur, ¿sí? Y un pedacito acá de lo que es de Auca, ¿sí? De río. Y De río después también. toda la parte sedimentaria y el río, ¿sí? Dentro de la parte sedimentaria pueden diferenciar, ¿sí? Fíjense que acá tenemos de rubio, ¿sí? Donde tenemos, digamos, parte sedimentaria y parte volcánica, y ya estos colores más claros ya es sedimento directamente, ¿sí? Sí. Así que bueno, digamos, dentro de la diferenciación sedimento, roca volcánica, podían hacer subdivisiones si querían o se animaban, ¿sí? A ver, por ejemplo, sedimento, en este caso pueden poner el sedimento eólico, ¿sí? Transportado por el viento, y digamos, el sedimento que está alrededor del río es sedimento de origen fluvial, ¿sí? Básicamente porque lo trae el río y lo deposita el río, ¿sí? Entonces ahí fíjense que dentro del sedimento, digamos, tienen algunas variantes. Incluso alrededor de la parte volcánica también pueden poner, eh, digamos, remoción en masa o procesos de remoción en masa o procesos sedimentarios gravitacionales, que es lo que estuvimos viendo la semana pasada. Eh, entonces, básicamente, digamos, el ejercicio consistía en eso, en que intenten afinar un poco el ojo y tratar de diferenciar con las diferencias de colores, las diferencias de texturas, lo que están viendo, ¿sí? En el Google Earth. En definitiva es lo que después nos ayuda a interpretar, ¿sí? Entender lo que estamos viendo en otros lugares, ¿sí? ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. Sí. A ver si lo encuentro, no creo que lo encuentre rápido. No, no lo voy a encontrar. Tan fácil. Bueno, no, quería mostrarles algo divertido, pero que no se alcanza a ver. No lo encuentro fácil, digo. Bueno, bien, si no hay preguntas del mapa, vamos a la teoría, ¿sí? Así después hacemos un repasito rápido por los temas del parcial, ¿sí? Bien. Este lo voy a cerrar. Bien, bueno, acá les dejé el recordatorio, ¿sí? Modelé online, segundo parcial, 2040, el lunes que viene, ¿sí? Vamos a hablar algunos conceptos, vamos a ver, digamos, perdón, digo, algunos conceptos de yacimientos minerales, ¿sí? Y de lo que involucra la geología minera, ¿sí? Lo primero que tenemos que entender es que el hombre, ¿sí? O el humano, como especie, digamos, es minera desde tiempos prehistóricos, ¿sí? A ver, todo lo que usamos, ¿sí? Proviene para vivir, ¿sí? Ya sea comer, alimentarnos, dormir, tener resguardo, vestirnos, etcétera, 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 ¿sí? Todos esos materiales que utilizamos y con los que interaccionamos continuamente, ¿sí? Provienen de algún lugar, ¿sí? Y bueno, en la prehistoria, fíjense que bueno, acá tenemos en su momento, se le llamaba edad, ¿sí? De edad de piedra, edad de cobre, edad de bronce, edad de hierro, a medida que se le llamaba a estas edades, a medida que, digamos, el hombre o el humano fue desarrollando distintas habilidades y empezando a utilizar estos materiales y descubriendo distintos materiales y dándole distintas utilidades, que en definitiva lo único o sea, el único objetivo era mejorar, ¿sí? O facilitar la vida, ¿sí? Mejorar la calidad de vida. Con esto, por supuesto, comenzamos a impactar el medio ambiente, ¿sí? Y fíjense que, bueno, podemos decir que la minería se desarrolló a la par, ¿sí? De la inteligencia humana. ¿No? Estamos hablando de paleolítico, ¿sí? Neolítico, la edad de piedra, ¿sí? La edad de cobre, la edad de bronce,
como decía, con los distintos descubrimientos, ¿sí? El hombre fue, digamos, avanzando y utilizando esos materiales para desarrollar justamente la civilización moderna que hoy en día conocemos, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de geología minera o de recursos minerales, la definición de minerales ya lo vimos, ¿sí? Pero se agrega, digamos, la función, ¿sí? De ese objeto o de ese mineral y que en definitiva es lo que, como les decía, nos ayuda, ¿sí? A mejorar nuestra calidad de vida o en muchos casos a subsistir, ¿sí? Dentro de los recursos minerales tenemos distintos tipos, ¿sí? Los recursos energéticos son un tipo, los no energéticos son los que nos incumben hoy específicamente, ¿sí? Que son los metálicos y los no metálicos. Ya estuvimos charlando en la primera clase, me parece que fue, que hablamos de provincias mineras, hoy lo vamos a retomar. Bueno, acá ya vemos, digamos, un listadito de los principales recursos metálicos, por ejemplo, el hierro, el aluminio, el manganeso, el magnesio, el silicio, cobre, plomo, etcétera, etcétera, ¿sí? Y en los no metálicos, ¿sí? Los fertilizantes, las sales, fosfatos, sulfatos, ¿sí? Cementos, arenas, etcétera, minerales, perdón, que nos ayudan a fabricar el cemento, la arena, el ripio, el yeso, ¿sí? El mármol, que ya lo nombramos varias veces, y el agua, que también lo nombramos cuando hicimos hablamos de la definición de minerales, acuérdense, que bueno, muchos lo definen el agua como un mineral, sobre todo cuando bueno, está en forma de hielo, ¿sí? Acuérdense que para un mineral tiene que ser un sólido, y bueno, en el caso del agua tiene una estructura y es sólido, ¿sí? Cuando está en forma de hielo, ¿sí? Bien, entonces, bueno, ¿para qué nos sirven, sí, los minerales? Esto más o menos ya lo charlamos, ¿sí? Ahora van a ver una serie de tablas en donde tenemos algunas especificaciones de para qué se usan algunos elementos puntuales. Y bueno, por supuesto, algunos son indispensables para la vida, ¿sí? Que es lo que veníamos charlando. El agua, por ejemplo, el litio hoy en día, hace 30 años atrás o 40, el litio no, digamos, no lo necesitábamos prácticamente y hoy en día la demanda es muy alta y creciente, ¿sí? Sobre todo para la parte de almacenamiento de energía, ¿sí? Para las baterías. Y, digamos, otra gran parte de los minerales, además de ser indispensables, otros nos facilitan la vida, ¿sí? Lo que hablábamos al principio, y generan bienestar, ¿sí? Bueno, ejemplos hay varios, sí, pero tal vez uno que no es muy conocido, o que es muy conocido, pero que no se sabe muchas veces el uso, ¿sí? Es el oro. El oro, más allá de usarlo en los anillos, usarlo como reserva de valor de los países en los lingotes, se usa como conductor, ¿sí? El oro es muy conductor de energía y también se usa, tenemos, ¿sí? Oro en nuestros teléfonos, en nuestros aparatos electrónicos, es muy poco, ¿sí? Pero se utiliza. Y bueno, después si vamos, digamos, a la definición de minería, ¿sí? Fíjense que es una actividad extractiva, ¿sí? En donde a partir de un conjunto de numerosas y diferentes actividades, ¿sí? Ahora, más adelante vamos a ver cuáles son esas actividades, se extraen los minerales de la corteza para concentrarlos y transformarlos en el producto de interés, ¿sí? Que en definitiva es lo que nos ayuda o nos facilita la vida, ¿sí? Por otro lado, la minería es la actividad que se encarga de descubrir y de, digamos, poner a disposición estos minerales. Y algo muy importante es que, digamos, la minería depende directamente del consumo, ¿sí? Es una industria que se destruye a sí misma, ¿sí? Porque estamos siempre hablando de elementos que no son renovables, digamos, ¿sí? Por lo menos en escala humana. Y depende mucho del comercio internacional y de los commodities, ¿sí? El precio del oro, el precio de la plata, el precio del cobre. Generalmente están ligados, ¿sí? A mercados internacionales que, bueno, pueden, digamos, dar la posibilidad de que se dé un yacimiento o que un yacimiento, digamos, sirva desde un punto de vista económico o no. Y después, bueno, la minería, digamos, como ya dijimos, somos mineros desde tiempos prehistóricos.
y somos minero dependientes, ¿sí? Esto por ahí es un poco, digamos, no quiero usar una palabra equivocada, un poco polémico, ¿sí? Pero es la realidad, ¿sí? La realidad es que la calidad de vida que hoy por hoy tenemos, ¿sí? No existiría, ¿sí? Gracias, si no fuese, ¿sí? Por los combustibles fósiles y por la minería, ¿sí? Entonces, el desafío, digamos, está en que estas actividades extractivas, ¿sí? Sean sustentables y sean sostenibles en el tiempo, ¿sí? A ver, esto lo hablamos en la primer clase, me acuerdo, o si mal no recuerdo. Eh, digamos, metales, convivimos con metales de manera continua. Los ladrillos, el cemento, la pintura, etcétera, etcétera, ¿sí? Donde vivimos, digamos, es minería, ¿sí? O proviene de la minería. La comida que comemos, ¿sí? Se fertiliza digamos, gracias a la minería. Entonces, en definitiva, somos, como charlamos y como dice acá la diapositiva, somos mineros dependientes, ¿sí? El desafío es que esa actividad sea sustentable en el tiempo. Bien, y bueno, acá lo que les decía, un cuadrito, ¿sí? Con el elemento, ¿sí? Metálico, en este caso, en estos primeros casos, perdón, las aplicaciones, ¿sí? De cada uno, ¿sí? Fíjense el oro, la plata, el cobre, ¿sí? Se usan en joyería, ¿sí? Como moneda, en electrónica, ¿sí? El plomo para las baterías, por ejemplo, el zinc en la pintura, fíjense, bueno, el hierro para el metal, por supuesto, el aluminio, ya lo sabemos para qué se usa, ¿sí? Y después, bueno, tenemos, por ejemplo, el diamante, ¿sí? Habíamos dicho que era, ¿se acuerdan? El mineral más duro, ¿sí? De la escala de Mohs, y como piedras preciosas, ¿sí? O gemstones. El grafito también lo habíamos dicho, ¿sí? Los lápices, etcétera, etcétera, ¿sí? Todos, digamos, Profe, todos ¿sabe los, inglés usted? un poco, ¿sí? Mm, Eh, digamos, todos los elementos o minerales, sí, tienen una aplicación, ¿sí? El carbonato de calcio, sí, para el cemento, etcétera, etcétera, ¿sí? Acá más adelante viene otro, ¿sí? Acá hay otro. Em, Así que bueno, nada, esto es, digamos, fíjense los elementos necesarios para un teléfono, ¿sí? Todos estos, ¿sí? Estos elementos se utilizan en los teléfonos móviles que utilizamos, ¿sí? Aluminio, antimonio, boro, cadmio, calcio, carbono, perdón, el oro que les decía, ¿sí? Platino, paladio, hierro, etcétera, 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 ¿sí? Digamos, cada uno de estos elementos, digamos, cumple una función específica, ¿sí? Y provienen justamente de la corteza o de la minería. Y después, bueno, digamos, el crecimiento exponencial, ¿sí? De la población, ¿sí? También se ve reflejado en la demanda y, por supuesto, su posterior producción, ¿sí? De elementos, ¿sí? Que hace unos 30, 40, 50 años, ¿sí? Tenían, digamos, muy baja producción o baja demanda. Fíjense lo que les decía del litio, ¿sí? Fíjense, 1.000 toneladas y año, ¿sí? En el 60 o en el 80 no llegaba a las 100.000 toneladas año. Fíjense en el 2020, ¿sí? Estamos en 600.000 toneladas año de producción o más, ¿sí? Estamos acá en 2010. Entonces, digamos, esta mejora en la calidad de vida, esta mejora en la esperanza de vida, en el aumento de la clase media, estoy hablando a nivel planeta siempre, ¿sí? Digamos, esta evolución demográfica y esta, digamos, mejora, ¿sí? de calidad de vida de la población general, eh, trajo, ¿sí? Una gran demanda de minerales y por ende un crecimiento de la minería a nivel planeta, ¿sí? Bien. Bueno, vamos con algunos conceptos
importante. Cuando hablamos de un yacimiento mineral, ¿sí? Estamos hablando de un depósito mineral que tiene un tamaño, una ley, ¿sí? Ley es la concentración, ¿sí? Por unidad de peso, y la accesibilidad de ese depósito, ¿sí? Que justifican, digamos, la explotación, o sea, que sea económicamente rentable, ¿sí? Y por supuesto que sea ambientalmente posible, ¿sí? Hay algunos casos de algunas minas que están debajo de glaciares, ¿sí? Y que no se han podido llevar adelante justamente por el riesgo ambiental que conlleva. Por otro lado, una ocurrencia mineral, ¿sí? Fíjense que es una concentración anómala de un mineral que se considera valiosa por alguien, ¿sí? O que puede ser de interés técnico o científico. O sea, estamos hablando de un depósito, nuevamente, pero que no es económico, ¿sí? Y que, bueno, digamos, tiene un valor, pero no económico, que, bueno, puede llegar a servir desde el punto de vista científico o técnico. El depósito mineral sí es una concentración anómala de un mineral o de un elemento de interés, ¿sí? Que a su vez, con una concentración o una ley suficiente, vamos a estar en circunstancias favorables, puede llegar a tener potencial económico. ¿Qué hablamos de circunstancias favorables? Métodos extractivos que sean posibles, ¿sí? Desde un punto de vista técnico y ambiental, tener un mercado, ¿sí? Esto de los commodities que les hablaba hace un ratito, que el volumen y la concentración sea suficiente, ¿sí? Para que potencialmente sea económico, tener las leyes acordes, ¿sí? Una estabilidad jurídica, ¿sí? Que permita, digamos, realizar una inversión a varios años. Recuerden que, o tengan en cuenta, mejor dicho, que la minería o los proyectos mineros llevan 10, 15, 20, 30 años, ¿sí? O más, desde que se comienza a explorar, ¿sí? Se decide construir la mina, se empieza a explotar, ¿sí? Se empieza a producir, o sea, desde que se descubre el depósito mineral hasta que se empieza a extraer, digamos, tienen que suceder muchas cosas, ¿sí? Favorables, y tienen que tener, digamos, un marco jurídico y económico favorable, ¿sí? Para que, digamos, la mina se lleve adelante. Ahora vamos a ver un gráfico más adelante que lo deja en claro, ¿sí? Y después los últimos dos conceptos importantes son mena y ganga, ¿sí? La mena es la roca o el mineral, ¿sí? Que puede ser explotado y digamos, desde el cual se obtiene una ganancia económica. Por ejemplo, menas de cobre como la calcopirita, la bornita o la calcosina, ¿sí? Son tres minerales que tienen cobre en su estructura y que si los extraemos, podemos extraer el cobre de ellos. Y después el concepto de ganga, ¿sí? Es el mineral que acompaña, ¿sí? A esta mena, al mineral de mena, pero que no tiene un interés económico. A ver, recuerden que estamos hablando de geología, estamos hablando de la naturaleza. No es que vamos a ir caminando y vamos a encontrar una roca de oro puro, ¿sí? O de calcopirita pura, ¿sí? Vamos a encontrar una roca que va a tener muchísimos minerales y que dentro de toda esa estructura podemos llegar a tener algún mineral de mena, y si esa concentración del mineral de mena es suficiente, va a ser económico o no, ¿sí? Bueno, algunos minerales de ganga, ¿sí? Son el cuarzo, por ejemplo, la calcita o la pirita, ¿sí? Son minerales que no tienen, digamos, algún elemento de interés que no lo hacen, digamos, económico o interesante desde un punto de vista económico. Y algo importante que me interesa que veamos es lo siguiente, ¿sí? Los elementos, digamos, tienen un porcentaje promedio en la corteza terrestre. Fíjense, por ejemplo, el aluminio está presente en alrededor de un 8%, ¿sí? En la corteza terrestre. El hierro en un 5,8, ¿sí? El níquel, por ejemplo, 0,0072. Y fíjense, por ejemplo, el oro, ¿sí? La concentración que tiene en la corteza. Que es 0, varios ceros, 2, ¿sí? 0,0002 de porcentaje de la corteza. Entonces, imagínense que para tener
un yacimiento, ¿sí? Necesitamos que ese elemento se concentre de una manera muy importante. Fíjense en el caso del oro, ¿sí? Necesitamos que se concentre 4000 veces para que, digamos, pueda llegar a transformarse en un yacimiento, ¿sí? Cuando hablamos de explotaciones de oro, estamos hablando de rocas que tienen 2, 3, 4, 5, incluso más, pero digamos, dependiendo del precio del oro, algunas minas trabajan con leyes, ¿sí? Con ley o concentración de unos 5 gramos por tonelada, ¿sí? O sea, de cada 1000 kilogramos, ¿sí? O de cada tonelada de roca que se mueve en la mina, se extraen 5 gramos de oro, ¿sí? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? O sea, tratemos de tomar una dimensión, ¿sí? De qué estamos hablando cuando hablamos de, por ejemplo, yacimientos de oro, ¿sí? Tenemos que mover 1000 kilos de roca para poder extraer 5 gramos de oro, ¿sí? Por eso digamos, los proyectos mineros son de gran escala, generalmente, por lo menos los de oro. Y fíjense que, bueno, después la explotación de los yacimientos adquiere distintos nombres, ¿sí? Dependiendo el lugar y dependiendo el elemento o el mineral involucrado, pero bueno, pueden ser minas, labores, canteras, ¿sí? Rajos, tajos, open pits, etc. ¿Sí? Bien, bueno, mineral de mena ya más o menos lo charlamos, ¿sí? Y después están los minerales industriales, que esto también lo hablamos cuando hablamos de que la provincia de Buenos Aires era una provincia minera, acuérdense. Dentro de los minerales industriales están, a grandes rasgos, los minerales para la construcción, ¿sí? La arena, el granito, la grava, la caliza, etcétera, 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 ¿sí? En definitiva, estos minerales, ¿sí? No requieren, digamos, procesos o tratamientos demasiado complejos, sino que simplemente con una reducción o una separación o clasificación es suficiente, ¿sí? Para poder ser utilizado, por ejemplo, en la construcción, ¿sí? Acá algunos ejemplos de lo que charlábamos. El concepto de caja, creo que ya lo vimos cuando vimos magmatismo, no sé si se acuerdan, que es, digamos, la roca que contiene, ¿sí? En el caso del magmatismo era a la roca fundida, en este caso es al mineral, ¿sí? Que en minería se le dice mineral a la mena y la ganga, ¿sí? Fíjense, acá tenemos una roca que es ganga, que es cuarzo, ¿sí? Un mineral, mejor dicho, y un mineral, un sulfuro, que es mena, ¿sí? Seguramente de cobre en este caso. Pero bueno, es lo que les decía, ¿sí? No vamos a encontrar, ¿sí? Una roca que sea pura de oro, pura de cobre, pura de, ¿sí? Van a ser estructuras, ¿sí? Geológicas, rocas, ¿sí? Que tengan mena, ganga, ¿sí? Caja. Generalmente no es tan sencillo, digamos, encontrar un yacimiento que sea económico, ¿sí? Ujú. Bien, entonces, cuando el mineral se extrae, ¿sí? Se hace el minado, lo que se hace es separar la mena de la ganga, ¿sí? De ahí, digamos, la caja y la ganga, ¿sí? Caja que no sirve y la ganga que tampoco sirve, ¿sí? Se descarta y la mena se transforma en el concentrado, ¿sí? Que es lo que estamos viendo acá, ¿sí? Esto después va a procesamiento y se genera posteriormente el lingote, ¿sí? Después, bueno, estos conceptos, ¿sí? Pila, cancha y pila son los lugares donde se extrae la roca, ¿sí? Mineral y caja, se deposita, después posteriormente se separa, ¿sí? Y el estéril, ¿sí? Caja y ganga, se transforma en escombrero, ¿sí? Bien, otro concepto importante es el de recurso y reserva, ¿sí? El recurso, para sintetizarlo, ¿sí? El recurso, digamos, es el mineral útil, ¿sí? Pero que no está cuantificado, ¿sí? Cuando identificamos ese recurso, estamos hablando de reservas. Lo mismo sucede en la industria hidrocarburífera. O sea, el recurso, en el caso de la cuenca neuquina, son los hidrocarburos, ¿sí? Las reservas son la cantidad de hidrocarburos probados, ¿sí? Que se sabe que existen y que se sabe que se pueden extraer, ¿sí?
Y acá vendría a ser los minerales, profe. Exactamente, acá el recurso es el mineral, por ejemplo, una mina de oro tiene el recurso que es el oro, ¿sí? Y la reserva es la cantidad de oro que tiene la mina y la cantidad de oro que puedo sacar de la mina, ¿sí? Es muy difícil que podamos sacar todo, ¿sí? Lo que se encuentra. Bien. Entonces, también, para redondear un poquito, geología minera, ¿sí? Al igual que todas las otras ramas de la geología, necesitamos de otras disciplinas, ¿sí? Esto es volver un poco al principio. Pero bueno, necesitamos, digamos, saber de geomorfología, geología regional, sedimentología, yacimientos, carteo, ¿sí? Geoquímica es muy importante. También se utiliza la geofísica, al igual que en la industria hidrocarburífera, ¿sí? Y todavía no viene, creo que viene más adelante, el cuadrito que les quiero mostrar, pero nos quedan todavía algunos conceptos. Acá venía, bueno, un ratito. Bien, entonces, dijimos que para que se dé un yacimiento, ¿sí? O vimos el concepto de yacimiento, ¿sí? Para que se dé un yacimiento necesitamos una mineralización. Que una mineralización básicamente es justamente esa concentración de mineral que estuvimos viendo en cuánto se tenía que concentrar cada elemento, eh, para que posteriormente se transforme en un depósito mineral, ¿sí? Entonces, una mineralización puede ser epigenética o singenética. Cuando hablamos de mineralizaciones singenéticas, son las mineralizaciones que se forman junto con la roca, ¿sí? Con la roca de caja o con la roca hospedante. Esto generalmente está asociado con el magmatismo, ¿sí? Y cuando hablamos de mineralizaciones epigenéticas, estamos hablando de mineralizaciones que son introducidas posteriormente, ¿sí? A la formación de la roca de caja o la roca hospedante. Ahora lo vamos a entender un poco mejor. Otro concepto que ya más o menos lo vimos cuando vimos mineralogía es el de textura, ¿sí? La textura básicamente es importante porque digamos, nos brinda pistas o nos brinda las herramientas para poder entender cómo fue la génesis o cómo fue la formación de ese depósito, ¿sí? De ese depósito mineral. Entonces, si podemos entender o conocer la textura, ¿sí? Vamos a saber, por ejemplo, el tiempo de formación y cómo fue esa deposición, ¿sí? Del mineral o disposición. Vamos a entender o identificar las asociaciones minerales, ¿sí? Que estén en equilibrio. Y posteriormente esa textura va a tener implicancias en la metalurgia, perdón, que la metalurgia es no más que la forma, digamos, de extraer el elemento de interés del mineral, ¿sí? Entonces, dentro de los procesos mineralizadores que habíamos dicho los singenéticos, ¿sí? En este caso son los magmáticos, ¿sí? Son procesos singenéticos que, bueno, se dan por tres mecanismos, ¿sí? Cristalización magmática, que es el enfriamiento y la cristalización del magma, ¿sí? Fraccionamiento, ¿sí? Y segregación magmática, ¿sí? Esto no le demos mucha importancia, aunque sepan, digamos, que pueden ser singenéticos los magmáticos, que son singenéticos los magmáticos, suficiente. Por otro lado, los hidrotermales, ¿sí? O epigenéticos son, fíjense, generados a partir de la circulación de fluidos calientes, ¿sí? Que pueden tener distintos orígenes. Esos orígenes pueden ser aguas de origen metamórfico, aguas con natas o de formación del sedimento, agua marina, agua meteórica o subterránea y agua magmática, ¿sí? Que es lo que vimos en la parte magmática, cuando, digamos, el material fundido o el magma, ¿sí? Libera los volátiles. Entonces, esos volátiles pueden estar cargados de elementos de interés y son los que, en definitiva, generan el fluido caliente que termina depositando, ¿sí? O generando el yacimiento. Bien, acá es donde quería llegar hace un ratito, se ve que me quedó medio desordenado. Fíjense, un desarrollo minero, ¿sí? Un desarrollo de una mina o de un proyecto minero, consta de dos ejes, ¿sí? El primero es el de riesgo minero, ¿sí? Que es, digamos, todo lo que, todas las actividades que se hacen previo, ¿sí? A la construcción de la mina, ¿sí? De la infraestructura y de que se comienza a producir.
Fíjense que, bueno, se busca el mineral, se descubre, se determina su cantidad y su calidad, se determina cómo se va a explotar, cómo se va a extraer o cómo se va a concentrar, ¿sí? O la metalurgia, que es lo que nombraba hace un ratito, y se determinan las condiciones de mercado, ¿sí? Que tenga precio, que tenga clientes, ¿sí? Que tenga alguien que lo compre, etcétera, etcétera. Y fíjense que 2 de cada 100 proyectos, ¿sí? Que están en riesgo minero pasan a lo que se llama negocio minero, que no es más que la construcción de la mina, la extracción del mineral, ¿sí? La comercialización de ese producto. Por supuesto, se sigue explorando, ¿sí? Al igual que en riesgo, pero de otra manera, que no viene el caso, no viene en la materia, mejor dicho. Y posteriormente el cierre, ¿sí? La remediación de los pasivos ambientales generados por el proyecto, que bueno, este punto es difícil que se cumpla, ¿sí? Entonces por ahí es digamos, el más complejo, ¿sí? A la hora de lograr, ¿sí? Que se lleve adelante. De nuevo, estamos hablando, ¿sí? De tiempos muy largos, ¿sí? De nuevo, 10, 15, 20 años, ¿sí? Para pasar de riesgo a negocio, eh, y de sumas de dinero muy importantes, ¿sí? Fíjense que, digamos, toda esta inversión que lleva años, cuando, digamos, se concluye, si no tenemos un mercado o si la cantidad o la calidad del mineral no es la adecuada, todo el dinero invertido se pierde, ¿sí? Entonces, bueno, ¿cuáles son los factores, ¿sí? Que van a condicionar la disponibilidad del mineral? ¿Sí? Los factores geológicos, los ingenieriles, ¿sí? Que sean, acuérdense que, o digamos, tengan en cuenta que generalmente los proyectos mineros se llevan adelante en lugares, digamos, inhóspitos, con muy poca infraestructura, entonces generalmente hay que llevar toda esa infraestructura al lugar. Los factores económicos, ¿sí? Que estuvimos nombrando hasta recién, y los que les nombré al principio, que son los políticos y los sociales, ¿sí? Una estabilidad política y social en el país es muy importante para este tipo de actividades. Eh, ¿Por qué? Porque, por ejemplo, tal vez a una empresa determina, ¿sí? Su rentabilidad en base a una cierta cantidad de impuestos, digamos, una cierta cantidad de obligaciones con el fisco, y tal vez en un cambio de gobierno, en esos tiempos de los que les hablo, 10, 15 años, eh, genera un cambio, sí, impositivo, un cambio en las reglas que se le dice, que, digamos, termina haciendo que haya que cancelar el proyecto, ¿sí? Y otro importante es el social, que además del político, el social, ¿sí? Con la opinión pública, ¿sí? Tenemos algunas provincias en nuestro país que se han declarado antiminería, ¿sí? O libres de minería o libres de cianuro, ¿sí? Hace poco está el caso de Chubut, ¿sí? La provincia de Chubut tiene muchos yacimientos, muy rica, ¿sí? En yacimientos minerales, y en este momento no hay actividad minera, ¿sí? Por justamente factores políticos y sociales, ¿sí? Desfavorables para este tipo de actividades, para la mega minería que se le llama, o la minería extractiva, ¿sí? En definitiva, toda la minería es extractiva, pero bueno, eh, digamos, la opinión pública, por ejemplo, en la provincia de Chubut está en contra, ¿sí? De estos proyectos de gran envergadura, ¿sí? Y después los factores ambientales, por supuesto, que habíamos dicho que tiene que ser ambientalmente posible, ¿sí? Bueno, acá es más o menos, estamos repitiendo un poco, ¿sí? Lo que les decía, el recurso, ¿sí? No se repone en escala humana, ¿sí? Necesitamos un mercado y un precio, ¿sí? Acordes a la inversión a los tiempos, ¿sí? Que se necesitan. El recurso humano también es importante, ¿sí? Tener mano de obra calificada, ¿sí? Y bueno, un poco lo de la opinión pública que ya lo nombramos recién. Algunas características que creo que ya a grandes rasgos las nombré, ¿sí? Em, sí,
Sí, la mayoría los nombré, ¿sí? Y bien, acá, bueno, digamos, otro cuadrito de las fases, ¿sí? De riesgo minero y negocio, ¿sí? En el riesgo se hace la prospección, la exploración y la evaluación, ¿sí? Con los estudios de prefactibilidad y factibilidad. Los de prefactibilidad no son más que la parte técnica, ¿sí? O sea, se hace la ingeniería y el diseño ambiental de la mina, y los de factibilidad son los políticos, sociales y económicos, ¿sí? Si alguno de estos dos no son favorables, el proyecto no se lleva adelante, ¿sí? Posteriormente se construye y después empieza, ¿sí? El desarrollo, explotación y cierre. Acá una fotito, ¿sí? Digamos, de la prospección, la exploración, ¿sí? Se evalúa, ¿sí? De ahí se hace la factibilidad y la prefactibilidad, ¿sí? La parte técnica y la parte económica, digamos. Y después se hace el desarrollo, la explotación y el cierre, ¿sí? Que es lo que les decía, que este es el más difícil, ¿sí? ¿Por qué? Por un tema de costos, ¿sí? De las empresas y por un tema de falta de control también, ¿no? Falta de exigencia, ¿sí? Desde los gobiernos, no hablo solamente de Argentina, de los gobiernos hacia las empresas, ¿sí? Bien. Bueno, acá, ¿alguna pregunta antes de seguir? Ya estamos por terminar igual. No, profe, se va entendiendo todo. Por el momento no. No, profe. Genial. Bueno, acá, digamos, son, digamos, los distintos escalones, sí, es una pirámide en realidad, pero digamos, con un proyecto, ¿sí? Minero empieza por generar las propiedades mineras, encontrar áreas de interés, ¿sí? Después se empiezan, digamos, a buscar los targets o los blancos, se desarrollan los prospectos en la prospección, después se empieza a explorar, ¿sí? Se hacen las perforaciones, que es lo que vimos en la foto, se descubre, ¿sí? Se hacen los estudios de prefactibilidad y factibilidad, ¿sí? Y de ahí pasamos a la mina y después al proyecto, ¿sí? Al desarrollo de la mina, construcción de la mina y después a la producción, ¿sí? Otra forma de verlo, digamos, muy similar a lo que estábamos viendo acá, ¿sí? Y acá fíjense, les dejé un grafiquito que es la curva de gastos, ¿sí? De un proyecto minero. Fíjense que a medida que pasa el tiempo y a medida que avanzamos en el riesgo minero, los gastos van aumentando, ¿sí? Por supuesto, el gasto más importante es la construcción, ¿sí? Development, que es la construcción de la mina, ¿sí? Digamos, de la infraestructura. Después, durante la producción, también tenemos gastos, por supuesto, y el gasto del cierre, ¿sí? Si bien es mucho menor, también implica, ¿sí? Un gasto económico, ¿sí? Pero como ven, ¿sí? Desde el momento uno se empieza a gastar, ¿sí? Dinero cada vez más, ¿sí? Incluso cuando se termina de producir, se sigue gastando dinero, ¿sí? Entonces, perdón, acá esto quedó medio descolgado, lo tenía que haber puesto antes. Sí, este me quedó mal, al igual que el anterior. Bueno, esto tendría que ir después de reservas. Bueno, entonces, dijimos recurso reserva, ¿sí? Recurso es digamos, el mineral de interés y la reserva es la cantidad, ¿sí? Que tenemos para extraer. Esas reservas son variables, ¿sí? No es que una vez que determinamos cuánto hay y cuánto podemos sacar, ¿sí? Es un número fijo, ¿sí? A medida que vamos explotando, esas reservas por supuesto que bajan, ¿sí? Si en cambio, a medida que explotamos, seguimos explorando, ¿sí? Esas reservas se van a mantener o van a aumentar incluso, ¿sí? Si la metalurgia del yacimiento, o sea, la textura y la forma en cómo se dispone el mineral a lo largo del yacimiento, a medida que vamos explotando, cambia, ¿sí? Esas reservas pueden llegar a disminuir, ¿sí? Si por otro lado tenemos un cambio de tecnología y una manera más eficiente de concentrar el mineral, podemos llegar a aumentar la cantidad de reservas, ¿sí? Y otra cosa importante es el aumento o la disminución del precio, ¿sí?
existe un concepto que se llama ley, ¿sí? Que era la concentración, como les dije, gramos por toneladas, ¿sí? O porcentajes o partes por millón. Y otro concepto es el de ley de corte, ¿sí? Que es la concentración mínima que yo necesito del mineral para que mi yacimiento sea económicamente rentable, ¿sí? Entonces, si lo que me pagan a mí por el mineral es menos, ¿sí? De lo proyectado, necesito más cantidad, ¿sí? Para que sea rentable. Entonces, mis reservas disminuyen, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando hablamos de una concentración media, ¿sí? No es la misma concentración en todo el yacimiento, por supuesto, ¿sí? Vamos a tener sectores donde tenemos 2 gramos por tonelada, en otros lugares podemos tener 10, 15, 0, ¿sí? Etcétera, etcétera. Si en cambio me aumenta el precio del commodity, ¿sí? Por ejemplo del oro o de la plata, puedo trabajar con concentraciones más bajas, ¿sí? Y como me pagan más, ¿sí? Eh, digamos, recibo más dinero y puedo extraer menos concentración. O sea, no sé si se entiende. Entonces, las reservas en este caso aumentarían. ¿Se entendió más o menos? Sí, profe. Sí, más o menos. Digamos, no es un concepto estricto, ¿sí? La reserva no es una cantidad finita, ¿sí? Si baja el precio, necesito más reservas para que sea rentable lo que tengo que extraer. Si aumenta el precio, necesito menos concentración para ganar dinero, ¿sí? Sí, sí. Bien. Bueno, y acá les dejé, ¿sí? algunos mapitas, ¿sí? Con los principales proyectos mineros de la Argentina. Como ven, hay muchos, ¿sí? Algunos son conocidos, ¿sí? Mina Aguilar, Mina, bueno, Farallón Negro, Bajo la Lumbrera, Famatina, en La Rioja. Este no está del todo actualizado, hay muchos más y seguramente, digamos, el estado de cada uno de estos seguramente que cambia, ¿sí? Como saben, ¿sí? San Juan es una provincia netamente minera, ¿sí? Fíjense, Pascualama y Veladero son por ahí los dos más conocidos o que se han sentido nombrar. Neuquén, ¿sí? Fíjense, Potasio Río Colorado. Acá, bueno, fíjense en construcción. Este mapita se hizo hace unos años. Ahora, como sabemos, no está en construcción. Después tenemos Andacollo, ¿sí? Que es lo que está para leer si quieren en la plataforma, ¿sí? Fíjense Chubut, como les decía, tenemos algunos yacimientos muy importantes. Navidad es uno muy importante, ¿sí? De oro y plata, uno de los más grandes del mundo incluso, ¿sí? En Sierra Grande tenemos un yacimiento de hierro, ¿sí? Y en el caso de Santa Cruz, sí, es una provincia que sí tiene minería bastante activa, ¿sí? Y bueno, hay varias minas interesantes o que están en explotación o tal vez conocidas. Cerro Negro, Don Nicolás, Mina Marta, Cerro Vanguardia, por ahí es el más conocido de la provincia. Y Río Turbio, por supuesto, ¿sí? Que no olvidemos que el carbón también es minería. Así que bueno, básicamente esos son algunos de los principales proyectos mineros. Como les digo, el estado de cada uno de ellos no está actualizado, ¿sí? Así que nada, ténganlo en cuenta, ¿sí? En el momento de mirarlo. Y acá para finalizar, un grafiquito, ¿sí? Sencillo, que bueno, generalmente se asocia a la minería, se dice, ¿sí? Que bueno, en la minería se llevan el oro, se llevan la plata, se llevan etcétera, 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 etcétera. Eh, pero bueno, la realidad es que con la carga impositiva que tenemos, digamos, una gran parte del dinero que se invierte, ¿sí? Queda en nuestro país. No estoy diciendo que esto sea 100% real, ni que la contraparte sea 100% real también, perdón, sino que bueno, por ahí está bueno para tenerlo en cuenta, ¿sí? No solamente no tener, digamos, una mirada negativa respecto a la minería, sino, eh, digamos, tratar de encontrar de nuevo el equilibrio y que sea algo sustentable, ¿sí? Tener en cuenta que en definitiva la minería genera trabajo en lugares donde generalmente no lo hay, ¿sí? Entonces
bueno, de nuevo, hay que tratar de encontrar el equilibrio, ¿sí? Para que sea ambientalmente viable, ¿sí? Y que nos sirva a todos, ¿sí? Bien. Bueno, y acá les dejé algunas imágenes, ¿sí? De cómo, digamos, se puede llegar a encontrar, ¿sí? La mena, ¿sí? Bueno, puede ser en venillas, que ya lo estuvimos más o menos viendo, ¿sí? De manera diseminada, en vetas, ¿sí? Por ahí es lo más conocido. Y en el caso de los industriales, ¿sí? Son ya volúmenes más importantes, ¿sí? No están ni diseminados ni en vetas, sino es, digamos, como una cantera, que ya deben, alguna cantera deben conocer, ¿sí? Así que bueno, más o menos esa era la idea de la clase de hoy. Acá en último le dejé la definición de ley, sí, pero ya la dije varias veces, ¿sí? Acuérdense la concentración, ¿sí? Del mineral, que puede ser en partes por millón, gramos por tonelada o porcentaje, ¿sí? Bien. Bueno, eh, ¿preguntas? ¿Se entendió más o menos? Sí, se Sí, entendió, profe. profe. Bien. ¿Qué hora es? Bien. Bien, bien, bien. Bueno, vamos a hacer un repaso rápidamente. Eh, eh, ¿Quieren que hagamos un repaso? ¿Van a querer una consulta? Acuérdense que tengo que coordinarlo con el IFES si es que quieren tener alguna consulta previa al parcial. Yo hasta ahora no, profe, pero después mis compañeros, no sé, o si llegara a surgir alguna duda, le avisamos antes igual, ¿no? Con tiempo. Sí, sí, porque, o sea, el parcial es el lunes que viene, así que la Sí. consulta debería ser el viernes como muy tarde, ¿sí? Ujú. Así que bueno, tengan en cuenta eso, ¿sí? Y bueno, cualquier cosa me avisan, ¿sí? O le avisan directamente a las chicas y ellas se ponen en contacto conmigo. Bueno, profe. Bien, ¿qué entra en el parcial? Todo, dijo. Exactamente, desde rocas sedimentarias, ¿sí? Que es lo que vimos posterior al parcial, ¿sí? Hasta lo que vimos recién, ¿sí? Conceptos importantes de rocas sedimentarias. Meteorización y erosión, por supuesto, ¿sí? Los tipos de meteorización que vimos, ¿sí? Física, química, biológica. Bueno, definición de roca sedimentaria, qué tipo de roca sedimentaria conoce, cómo se forma una roca sedimentaria, ¿sí? Diagénesis, litificación, compactación, cementación, ¿sí? Acuérdense de esos conceptos. Acá están: litificación, compactación, ¿sí? Cementación, son los tres más importantes, junto a la diagénesis, ¿sí? Por roca ya lo nombré. Acuérdense que se clasifican las detríticas por su tamaño de grano, ¿sí? Arcilla, limo, grava, arena y grava, ¿sí? En base a eso entrábamos en el triangulito, ¿sí? Alguna clasificación, algún triangulito de estos les puede llegar a tocar, ¿sí? Ya considero que saben cómo entrar, ¿sí? Con los porcentajes, espero que lo sepan. Esta no la vimos, así que de esta diapositiva olvídense. Las químicas, bueno, la clasificación de químicas, nada, vimos calcita, ¿sí? Yeso, las más típicas, ¿sí? Y no mucho más de esta unidad, ¿sí? En el caso de la unidad 4, bueno, anticlinal, sinclinal, por supuesto, ¿sí? Esfuerzos compresivos de tensión y de cizalla, ¿sí? Si se juntan, si se separan o si chocan entre ellos pero se deslizan, acuérdense. Eh, Rumbo y buzamiento, el concepto, ¿sí? ¿Qué es el rumbo? ¿Qué es el buzamiento? Los pliegues, como decía, anticlinal, sinclinal, ¿sí? ¿Dónde está la roca más vieja? ¿Dónde está la roca más moderna? ¿Sí?
Eh, fallas, ¿sí? Bloque techo, bloque piso, es lo que les tomé en el cuestionario, acuérdense. Fallas normales, fallas inversas, fallas de cizalla, ¿sí? Tienen directamente que ver con los tipos de esfuerzo, compresivo, tensional y de cizalla. O sea, inverso compresivo, tensional falla normal y de cizalla falla transformante, ¿sí? Y creo que no mucho más en este caso. Este es el más cortito y el más divertido, me parece. Sí, profe. Bien. Unidad 5, Geología del petróleo. Bien. Sistema petrolero. No sé si no va a ser la primera pregunta. Así que esto lo tienen que saber completo, todo. ¿Sí? La clasificación de sistemas petroleros no. Mm, mm. Bueno, roca madre, ¿sí? ¿Qué es la roca madre? De qué depende, digamos, los estadios de formación de petróleo, de gas, ¿sí? Cómo tiene que ser el ambiente, ¿sí? Para que se genere se deposite una roca madre, mejor dicho. Eh, acá, principales factores ambientales, ¿sí? Los parámetros, ¿sí? De dónde, a partir de qué profundidad y a qué temperatura se empieza a formar el petróleo y el gas, ¿sí? Acuérdense digamos, el límite diagénesis metamorfismo, ¿sí? Bueno, las condiciones ambientales, de nuevo, la productividad, de qué depende, factores, la preservación y la dilución de la materia orgánica, eso también lo estuvimos charlando. Acá está casi toda la información que necesitan saber, ¿sí? De la parte de hidrocarburos. Eh, 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 eh. Bien, paleoambientes, cuenca con umbral, ¿sí? Óxica anóxica, la cuenca nuquina. Los otros no lo tienen que saber. No convencionales, diferencias con convencionales, qué tiene Vaca Muerta que la hace tan importante, cómo es la técnica de perforación, ¿sí? Qué se hace en un yacimiento no convencional, eh, bueno, etcétera, etcétera. De no convencionales, todo lo que vimos es importante, así que miren los videitos de nuevo, ¿sí? Ahí hay mucha información. En el libro también de no convencionales está bastante sintético y bien explicado, ¿sí? Acá el cuadrito de comparativo y no mucho más, ¿sí? Información sobre la vaca muerta ya lo venimos charlando desde la primera clase, así que espero que ya más o menos lo manejen. Bien, vamos con anteúltimo tema, geomorfología. Bueno, proceso de endógeno exógeno lo venimos charlando desde el primer día también, ¿sí? Eh, lo que vimos de laderas es importante, ¿sí? Algún ejemplo de rincón, donde les parece que puede llegar a haber algún proceso, ¿sí? Gravitacional o de remoción en masa, ¿sí? ¿De qué dependen estos procesos? ¿Sí? De la velocidad de movimiento y de la cantidad de agua que tenga el medio, ¿sí? Entonces, si es muy rápido y es seco, es caída de rocas, rockfall, ¿sí? Si es muy húmedo y es muy rápido, es un flujo de barro o un mud flow, ¿sí? Si es húmedo pero muy lento, es solifluxión, ¿sí? Y si es seco pero lento, perdón, es movimiento de suelo, digamos, o deslizamiento de suelo, ¿sí? De ambientes glaciares, cómo se mueve el hielo es importante, que sepa que se mueve y cómo se mueve, ¿sí? Eh, mm, bueno, la clasificación, con que sepan que en Argentina tenemos glaciares alpinos o de valle, ya es suficiente. Y la clasificación dinámica sí es importante. En esta diapositiva está muy bien resumido, ¿sí? Si tenemos la misma acumulación que la misma ablación o derretimiento, ¿sí?
el glaciar no ni avanza ni retrocede. Si tenemos menor acumulación que ablación, va a retroceder, y si tenemos más acumulación que ablación, va a crecer, ¿sí? Bien. Las morrenas también son importantes, ¿sí? Su clasificación, dónde se encuentran, qué es una morrena, ¿sí? La geoforma típica, ¿sí? De un ambiente glaciar. Y de geomorfología eólica, lo más importante es qué tipo de sedimento espera encontrar en un ambiente eólico, pregunta de examen, y por qué, ¿sí? Predominan las arenas y los limos, ¿sí? Por su tamaño de grano, su densidad, y porque mientras más pequeño, más fácil de mover, excepto en el caso de las arcillas, que a partir de cierto, digamos, diámetro de partícula, la fuerza cohesiva empieza a jugar un rol preponderante y necesito más energía, ¿sí? Que un grano más grueso para poner en movimiento esa partícula, ¿sí? Eh, bueno, después algún tipo de transporte, esto también lo pueden llegar a repasar, no es muy complejo, ¿sí? Suspensión, en el caso de Rincón, lo conocen, ¿sí? Y después, bueno, saltación, rodadura, etcétera, etcétera. Bien, y de lo que vimos hoy, que es un yacimiento, ¿sí? Que es un depósito mineral, que es la mena, que es la ganga. No se me ocurre mucho más en este momento, ¿sí? De este no hay mucho que preguntar, ¿sí? Es bastante sencillo, así que lo pueden revisar, ¿sí? Pero lo más importante son los conceptos iniciales, ¿sí? Qué es la minería, qué es un mineral, ¿sí? Etcétera, etcétera. De esto, sí, después llega a preguntar qué yacimientos mineros o qué, digamos, qué actividad minera tenemos en Rincón, por ejemplo, ¿sí? O en la provincia de Neuquén. En la zona de Andacollo tenemos minas de oro y plata, ¿sí? Tenemos las minas de asfaltita cerca de Patamora, ¿sí? Y después todas las canteras, ¿sí? Acuérdense que catalogan como minería, ¿sí? Así que ahí tienen todos los datos necesarios para responder a la pregunta de minería en Rincón, ¿sí? Así que bueno, eso es el repaso rápido, ¿sí? Y general de lo que entra en el parcial, en la teoría. En la parte práctica, si me olvido, bueno, la parte de cuenca neuquina, ¿sí? Que es lo que tuvieron que hacer para el práctico 8. Y después, bueno, el triangulito de rocas sedimentarias y algún problemita de escala, ¿sí? Alguno o algunos, ¿sí? Problemas de escala para hacer cuentas, básicamente. No es nada de otro mundo, ¿sí? Que es el práctico que estuvimos viendo. Así que bueno, chicos, eso es todo, ¿sí? Que es bastante. ¿Preguntas? ¿Hay alguien del otro lado? Profe, No. la grabación de hoy puede subirla, ¿cuándo la puede subir? Porque yo no alcancé a Ahora a la anotar noche todas la las. subo. Siempre Ah, o la bueno. subo a la misma noche o al otro día a la mañana. Ah, genial, profe, así ya mañana empiezo. Está bien. Profe, Ah, sí, consulta, decime. ¿cómo es? El recuperatorio del parcial 1, ¿eso Sí. también será online o será presencial? Y entiendo que va a ser online, lo más seguro. Así que la semana del 21 tenemos que ver ahí cuándo lo tomamos, ¿sí? Ujú, Pero sí, va a ser online seguramente. ok, y otra Profe, consulta, el final también lo rendimos, o sea, al final va, o sea, yo que desaprobé el parcial 1 también lo tengo que hacer sí o sí. De vuelta que no se entendió. El parcial 1 que yo desaprobé lo tengo que hacer sí o sí, ¿verdad? Sí, sí, tienen que aprobar los dos parciales para cursar la materia, ¿sí? O Ah, sea, para rendir el final tienen que tener la materia cursada, ¿sí? ah, Y para cursar la materia tienen que tener los dos parciales aprobados, ¿sí? ¿y entonces cómo quedo? Eso no entiendo.
O sea, desaprobé primero y apruebo segundo, Tenés que rendir el recuperatorio primero. claro. Qué boludo. Perdón. O sea, si aprobás el recuperatorio, que cursás la materia, digamos, y ahí te habilita a rendir el final. Ah, ok. Ok, O sea, gracias. para rendir el final tienen que tener la materia cursada, ¿sí? Bien. Y para que la materia esté cursada, tienen que tener los exámenes aprobados, ¿sí? Sí, sí. Y Sí, ya ahora sea entendí. digamos, en la primera instancia o en el recuperatorio, Ujú. Y la última, profe. ¿Uso ¿sí? materia es correlativa con alguna otra? Entiendo que sí, pero no conozco el plan en detalle, así que no sabría decirte si la necesitan en el cuatrimestre que viene, por ejemplo. Ok, Eso lo gracias. pueden revisar en el plan de estudio, ¿sí? Ahí tiene que estar el detalle de si necesitan cursada o no esta materia y si necesitan el final aprobado o no, ¿sí? Para hacer otras materias más adelante. Ok, gracias. De nada. Profe, y si nos hace hacer Sí. ejercicio, ¿cómo lo vamos a hacer si es un tipo un cuestionario? ¿Cómo? Si nos hace hacer ejercicios, o sea, la parte práctica que dijo. Sí, igual que en el práctico, digamos, van a tener un problema y lo tienen que desarrollar en la compu. Ah, no, no vamos, no lo tenemos que hacer en la hoja ni nada, ¿Cómo? no tenemos que hacerlo en la hoja de carpeta. No, 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 todo en la compu. Ah, ok. O sea, la regla de tres la pueden escribir en la plataforma, no, digamos, no es eh, nada, un número, un guión y van al renglón de abajo, digamos, o sea, no van a tener que Y hacer para, nada más que una regla de tres, digamos, a eso voy. Eh, ajá. Y para no sacar mucho la más. roca de la pirámide esa, ponemos solamente el nombre. Claro, poner el nombre de la roca y ya, ¿sí? Ah, ok. Ok, gracias. De nada. Perfil geológico no va a tomar, ¿no? O sea, la parte No, no, práctica. no, 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 les había adelantado ese tema que, bueno, al no ser presencial no lo podemos tomar, muy difícil. Pedirles que dibujen algo y que lo carguen y que tengamos, digamos, o sea, hay demasiados factores que pueden traer problemas, ya sea cargar la foto, que se les caiga internet, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, Así que no. Perfiles geológicos no les voy a tomar online, ¿sí? Eh, Así que bueno, ahí tienen un tema menos. Sí, tengan en cuenta que tiene que estar la cámara prendida el tiempo que dure el examen, ¿sí? Que veo que siempre Brunella es la única que prende la cámara. El resto, ténganlo en cuenta, ¿sí? Si no tienen cámara, busquen una, sí, porque yo, o sea, con las clases soy flexible, no tengo problema que no la tengan prendida, pero en el examen sí, porque tiene que estar, digamos, el presente y se tienen que ver todo el tiempo en la cámara, ¿sí? En el examen. Sí, Sí, profe. profe. Yo ahora en las clases porque estoy con los datos y estuve con la cámara prendida en matemática y consume mucho Ajá. datos. Y bueno, eso, hablarlo con las chicas directamente, no sé cómo se manejan en esos casos, la verdad. Hablarlo con Carla o con Magalí, porque no sé cómo lo arreglan, digamos, cuando no tienen internet o cuando tienen internet móvil, digamos, eh, no sé decirte cómo lo manejan. Sé que en la sede iban digamos, a destinar un aula para que los alumnos puedan ir y que tengan wifi, pero no sé en qué quedó esa idea. No sé si los habrán dejado al final o no. No me volvieron a avisar nada, así que ya te digo, pregúntenle a las chicas porque no lo sé. Bueno, profe, en esta semana averiguo bien entonces. Gracias. Dale, de nada. Así que bueno, chicos y chicas, si no hay preguntas, dejamos acá, estamos en horario. Eh, y si no, si quieren alguna consulta, podemos programar algo para el viernes, ¿sí? De nuevo, o me escriben por la plataforma
Mejor si le avisan directamente a las chicas, ellas me avisan directamente a mí y ya sabemos cuándo encontrarnos, ¿sí? Bueno, Sí, bueno, profe. Quedó claro. Dale. Nos vemos. Suerte. Luego, profe. Bueno, profe, Nos Suerte en vemos. matemáticas. gracias. Chao. Luego. Gracias. profe. Chao. Chao, chao.